El flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo se puede calcular mediante la siguiente fórmula, la ley de Ohm. Esta ley de Ohm hemos estudiado en colegio, si mal no recuerdo, en física. Flujo igual gradiente de presión sobre resistencia. En esta fórmula podemos decir lo siguiente. El numerador es directamente proporcional, el denominador es indirectamente proporcional. Por ejemplo, diferencia de presión. A mayor diferencia de presión, mayor flujo de sangre, ¿sí o no? Ya vimos ayer que cuando la presión está con 100 en este extremo y aquí está con 0, el flujo de sangre es excelente. Mientras mayor sea la diferencia de presión, va a ser mayor el flujo de sangre. Imagínense si de 100 bajamos a 50, a 40 de presión, a 0 de presión, no va a haber circulación. Entonces, la fórmula dice bien claro, directamente proporcional. A mayor presión, diferencia de presión, mayor flujo de sangre. E inversamente proporcional a la resistencia. Cuando aumenta la resistencia, cuando aumenta la vasoconstricción, hay mayor flujo sanguíneo. Eso quiere decir, en base a esta fórmula, también podemos calcular el gradiente de presión. Es cuestión de despejar la fórmula. Entonces tenemos aquí diferencia de gradiente de presión igual flujo por resistencia. Con esto vamos a sacar cuál es la diferencia de presión. Y con esta otra fórmula, despejando también, vamos a poder sacar la resistencia. ¿Cómo vamos a sacar? Con esta fórmula. Primeramente ponemos la diferencia de presiones y abajo el flujo y nos va a salir la resistencia. Entonces, esta fórmula de la ley de Ohm es muy interesante para comprender la interrelación entre flujo, resistencia vascular y gradiente de presión, ¿no? Importante. Bien, ¿qué es flujo sanguíneo? Flujo sanguíneo significa la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en la circulación en un periodo dado. Generalmente se expresa en mililitros por minuto. A veces podemos expresar en litros por minuto. Por ejemplo, cuando hablamos de la circulación sanguínea, ¿qué decimos? Hablamos siempre en mililitros. Decimos que el flujo sanguíneo global en la circulación en reposo es de 5.000 mililitros por minuto. Siempre decimos así. O a veces mencionamos en litros, ¿no? 5 litros por minuto. Recordarán que esto es el gasto cardíaco. 5.000 mililitros cada minuto es el gasto cardíaco. O 5 litros cada minuto es el gasto cardíaco. Existen diferentes métodos para medir el flujo de sangre. Tenemos los medidores de flujo electromagnéticos y los medidores de flujo Doppler ultrasónico. Ustedes habrán escuchado alguna vez que en los hospitales utilizan este equipo Doppler justamente para ver cómo está fluyendo la sangre en una determinada arteria. Muchas veces la persona tiene isquemia en su pierna izquierda o derecha, qué sé yo, en donde el pie está empezando a ponerse cianótico, morado, y puede perder prácticamente la vitalidad y ser sometido a una amputación. Entonces, el médico cirujano vascular, para intervenir, necesita saber dónde está el obstáculo. ¿Qué hacemos? Utilizamos estos equipos, ¿no? Medidores de flujo Doppler. Con este equipo, el técnico, radiólogo, en este caso es un equipo que tiene que manejar un radiólogo, nos va a decir exactamente en dónde está el obstáculo del flujo de sangre. Por eso es importante estos equipos, ¿no? El medidor de flujo electromagnético y el medidor de flujo Doppler ultrasónico. Entonces son los dos métodos para medir el flujo de sangre, aunque hay muchos más, pero estos son los más importantes. ¿Cómo fluye la sangre en los vasos? La sangre fluye formando capas rectilíneas. Por eso se dice capa o flujo laminar, siendo opuesto al flujo turbulento. En el dibujo ustedes pueden ver cómo está fluyendo la sangre, haciendo capas. Hay una capita que está en contacto con la pared del vaso sanguíneo. Aquí también. La siguiente capa ya está más adentro.
Fíjense que la última capa de sangre que está circulando es más rápido que las otras capas de sangre. ¿Por qué? Porque la capa externa, en este caso, tiene que rozar con la pared del vaso y ese roce le hace más lento en su velocidad de flujo. En cambio, la capa del medio no tiene ese problema, por eso circula más rápido, fluye más rápido. Y fíjense que está dibujando un perfil parabólico aquí. Este es el tipo de flujo, entonces, normalmente de la sangre en los vasos sanguíneos, es de tipo laminar. En cambio, cuando el flujo es de tipo turbulento, ven en el dibujo, una capa se va atrás, otra abajo, otra arriba, a eso se llama turbulencia. ¿Dónde nosotros podemos ver flujo turbulento? En los desagües, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, habrán visto ustedes, por donde fluye el agua, el desagüe, en donde el agua sale del lavaplatos, hace remolinos para salir. Eso es flujo turbulento. A eso se refiere el flujo turbulento, que no puede salir fácilmente, si no hay un obstáculo, ¿no? Entonces hay una turbulencia. Entonces, la sangre fluye formando capas rectilíneas, llamado flujo laminar, siendo opuesto al flujo turbulento. Perfil de velocidad parabólico durante el flujo laminar. A causa de las capas de sangre, la del centro tiene mayor velocidad, lo que decíamos. La capa periférica, a causa de la fricción con la pared del vaso, tiene una velocidad menor. Esta es la causa para el perfil parabólico del flujo. Como podrán ver acá, se dibuja un perfil parabólico. Cuando la velocidad del flujo sanguíneo es muy rápido, o cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco o pasa sobre una superficie rugosa, el flujo puede volverse turbulento. Entonces, el flujo de sangre, cuando encuentra un obstáculo, se hace turbulento. O cuando está yendo muy veloz, cuando la velocidad del flujo de sangre es demasiado veloz, entonces puede haber turbulencia. Entonces, hasta aquí, todo relacionado con flujo sanguíneo, ¿ya? Flujo sanguíneo. Ahora entramos a presión sanguínea. Bueno, quedaremos acá. Como este tema no entra al examen, nos daremos un poco de respiro para que vamos a avanzar más. Quedaremos en presión sanguínea con las recomendaciones respectivas, que el lunes hagan un examen honesto. El año pasado hubo un muchacho que quiso dedicarse a pasar preguntas, no sé, se hizo descubrir. Faltaba poquito para expulsarlo de la carrera de medicina. Casi lo expulsamos, porque llegó a conocimiento del decano, del director. Entonces, por favor, ustedes honradamente hagan su examen. Por la característica de ser virtual el examen, creo que el examen va a ser nomás tipo test. Porque si yo digo, enuncie en sus palabras este concepto complicado, ¿no es cierto? Tendrían que escribir y medio complicado. Entonces, en ese sentido, posiblemente sea tipo test. Y por lo mismo, ustedes tienen que concentrarse en su examen sin meter chanchulo. El año pasado también se han visto estas cosas. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Cualquier cosa que se hagan encontrar sería grave. Por eso es necesario la cámara también que tengan en su Zoom prendido, para que se los vea quién está dando examen. A lo mejor se está dando examen un doctor, ¿no? Un auxiliar, qué sé yo. Claro, si no hay cámara prendida, ¿cómo vamos a saber que es el alumno? Por ese motivo tienen que identificarse por lo menos antes del examen mediante nuestro sistema Zoom. Por eso les decía a 12 menos cuarto, entremos al Zoom. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Hasta aquí. No hay preguntas. Bueno, nos vemos entonces el día lunes a las 12 en punto. Ya hay el Doctor, examen. ¿aquí va a ¿Sí? ser el examen? ¿Cómo? ¿Hasta aquí va a ser el examen o hasta músculo? No asiste a clases teóricas, por lo visto. Desde la anterior semana estoy diciendo, o esta semana concretamente, desde el lunes estoy diciendo de que es hasta músculo cardíaco, prácticamente hasta corazón. Ya no entra electrocardiograma, menos este tema, esto ya es circulación. Cuando teníamos clases presenciales,
El examen era sí o sí hasta circulación, todo circulación entraba. Pero miren, estamos siendo un poquito lerdos por esto de la virtualidad. El examen es hasta corazón, es decir, hasta el sistema de conducción. Creo que ahí acaba corazón. Aclarado, ¿no? Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿Otras preguntas? Bien, entonces quedaremos aquí. Obviamente el día lunes a las 10, 11 de la mañana no hay clases, no hay nada, ¿no? Nos veríamos a las 12 nomás ya directamente en el plataforma eCampus. Estoy seguro que ustedes dominan, ¿no? Entran a la plataforma, todo deben saber, están matriculados, todo eso, no hay problema. Doctor, una consulta. Sí. Cuando estamos en Zoom y nos salimos de la pantalla se congela. No sé cómo podemos hacer con eso, porque tendríamos que estar con cámara encendida. Sí, doctor, también quería preguntar porque el año pasado me pasó algo similar y en el campus se me bloqueó todas las respuestas y no pude responder nada. Evidente, evidente. Por eso les decía, entremos a Zoom, cada cual prenda su cámara para identificar más que todo y ver el número de alumnos. Y a las 2 en punto entran ya al examen por la plataforma Zoom. Se va a habilitar y ustedes inmediatamente también entren y empiecen a hacer el examen. No creo que haya problema. No, entonces, no creo yo. El año pasado nosotros no tuvimos mucho problema en ese aspecto. El problema fue que, como les digo, hay chicos que se dedican a hacer cosas que yo diría hasta delincuenciales, ¿no? A lo mejor quería cobrar, no sé, pues qué quería decir, queriendo averiguar preguntas, queriendo pasar, no sé. Eso fue nuestro problema. Por eso tuve que suspender el examen y postergamos para otra hora porque tuve que cambiar preguntas, ¿no? Fue un problema realmente. El alumno realmente se salvó porque nos dio rabia, pues cómo va a perjudicar a tantos alumnos ahí en pleno examen, ¿no? Ya no creo que haya ese problema. Ya veremos el día lunes, Pedro, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más? Doctor, las preguntas serán de opción múltiple.